Muy bien, en esta oportunidad vamos a abordar sobre el tema de investigación, que es el MOOC, o como un mero ejercicio de simulación escolar de carácter muy importante, lúdico, que como un dispositivo pedagógico complejo y una comunidad de práctica estructurada. A lo largo de este trabajo es muy importante tomar la distinción fundamental entre la heurística del debate y tradicional y la acción comunitaria del modelo constructivista. También es importante conocer la estructura, tomar en cuenta autores de las ciencias sociales, la pedagogía, la teoría del conflicto y en revisión más bibliográfica e histórica sobre la genealogía, y que es muy importante también el origen de las simulaciones parlamentarias, que son presentadas de manera internacional desde las primeras décadas del siglo XX. También tenemos que comprender esta naturaleza epistemológica del modelo MOOC, importante para poder comprender frente a las dinámicas del debate formal o clásico, como el debate parlamentario británico o el formato de un autor que es Card. Esta distinción puede comprenderse a través de dos vertientes filosóficas: el debate tradicional y la lógica erística. El debate tradicional se podemos comprender sus raíces en la erística clásica en la antigua Grecia, definida como el arte de la disputa y la confrontación dialéctica, cuyo es muy importante también que fin primordial es la victoria argumentativa sobre un oponente. En términos contemporáneos, también podemos desarrollar la teoría de la pragma dialéctica. Definen también esto, que el debate crítico como un proceso regulado destinado a resolver una diferencia de opinión mediante la defensa y la refutación sistemática de una tesis. Para mejor comprender quizás el término, sería el MOOC como la acción comunitaria de haber más, ¿no? Muy importante mencionar la lógica adversarial de la heurística para instalarse en lo que juzgan autores como él mencionan esto de la acción comunitaria. Según el filósofo, ¿no?, sociólogo alemán, esa es la acción comunitaria que ocurre cuando los autores sociales no buscan primordialmente el éxito estratégico individual, sino un entendimiento mutuo basado en el reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez. Y es muy importante también que el debate formal, los discursos o en el podio, constituye únicamente el preámbulo, ¿no? El núcleo del modelo radica en un consenso cooperativo, ¿no? Los delegados se ven obligados a deponer, ¿no?, la confrontación pura para negociar en el espacio momentos de resolución, ¿no?, que satisfaga las demandas de bloques de ambas partes, ¿no? Por ende, mencionar la teología del MOOC, ¿no? No es la aniquilación del argumento ajeno, sino más bien la construcción colectiva de una tercia vía, ¿no? Es también una herramienta que muchas veces se está utilizando en el campo del derecho como parte de la transformación estiva, una transmisión actitudinal, ha sido también explicada por diversas corrientes, ¿no? La primera parte, el pensamiento complejo de Edgar Moore, el pensamiento francés, ¿no? Él afirma la educación contemporánea, que es de mucha importancia, inherentemente multidimensionales, transversales, que pueden ser usados en distintos contextos. Morin propone también que el pensamiento complejo, como la capacidad de articular saberes dispares, ¿no? Formas o perspectivas, ¿no?, y de reconocer la interconectividad de los fenómenos. El MOOC en esta parte nace como es la materialización del pensamiento complejo para poder generar ese tipo de espacios de debates. Un estudiante que asume una delegación no puede abordar una crisis, ¿no? Entonces nos da a entender esta mirada desde una sola disciplina. También comprender bajo la presión del debate su estructura cognitiva. A continuación, David Krukol nos permite comprender que las simulaciones no deben entenderse como simples reproducciones de la realidad, sino como espacios que van construyendo una realidad autónoma e inmersa. Es decir, dentro del MOOC, el estudiante no solo presenta un rol, sino que entra en un sistema regulado por reglas de procedimiento como mociones, puntos de orden y tiempo de réplica, donde la experiencia se vuelve cognitivamente real. En esa misma línea, Mary Parker Follett ayuda a entender cómo el conflicto dentro del MOOC no es un problema, sino un proceso formativo. Ella nos plantea que el conflicto puede abordarse desde la dominación, el compromiso o la integración.
siendo esta última la más completa porque nos permite articular dos intereses de ambas partes. Y así el MOON impulsa a los delegados a superar la simple negociación y avanzar hacia la construcción conjunta de soluciones durante los caucus no moderados. A partir de los hallazgos que se ha encontrado en las entrevistas de los estudiantes que han participado de este debate MOON, lo primero que se puede notar es que el MOON no funciona como un debate tradicional donde uno simplemente gana y el otro pierde. Más bien, como señala Adri, en el debate MOON intenta llegar a acuerdos diplomáticos entre países. Este fragmento nos da a entender que el objetivo no es imponerse, sino encontrar puntos en común. Y esto encaja con lo que plantea Habermas, porque en el MOON el lenguaje no se usa para ganar una discusión, sino para lograr entendimientos entre las partes iguales y así de esa manera negociar y llegar a acuerdos para solucionar ciertas problemáticas que se está abordando. Después, algo que también es clave es que el estudiante no habla desde su propia voz, sino desde un rol que tiene que asumir. Adri lo explica cuando dice que tienes que asumir ese rol del país que representas. Y esto cambia bastante la experiencia porque ya no se trata de opinar como uno mismo, sino de pensar y actuar como si fueras otra identidad política. Desde Wenger, esto se entiende como una comunidad de práctica donde uno aprende participando dentro de un contexto social simulado, como este tipo de debate. Por otro lado, también se ve que el MOON no es un espacio libre, sino bien estructurado. De hecho, Dari menciona que antes del mismo día del debate, te enviaban PDFs con las reglas, no interrumpir, no alzar la voz. Ese fragmento nos muestra que todo está regulado y nada es improvisado. En esa misma línea, Krokal nos ayuda a entender que el MOON funciona como una simulación con reglas propias, casi como un sistema cerrado, donde los participantes aceptan ese orden para poder desarrollar el debate MOON. Además, el lenguaje también es un punto importante. En este caso, Adri menciona lo siguiente: el lenguaje que tenías que usar era neutral, formal, académico y no coloquial. Y esto nos demuestra que cuán importante es utilizar un lenguaje adecuado. Desde Habermas, esto se puede entender como una condición básica para que el discurso tenga validez dentro de un espacio institucional. Por otro lado, algo interesante es que el conflicto no desaparece, sino que cambia de forma. Este caso se puede evidenciar, claro, cuando Adri menciona lo siguiente: nos entregaban fichas, o sea, los integrantes o representantes con los países que hemos formado alianza, nos entregaban fichas con acuerdos por debajo de la mesa. Ese fragmento evidencia que el consenso no siempre es directo, sino que se va construyendo un poco, o sea, poco a poco, con estrategias y negociaciones. Aquí encaja muy bien lo que Mary Parker enfatiza, porque el conflicto no se elimina, sino que se transforma en algo que permite llegar a soluciones comunes mediante negociaciones entre alianzas de países que se está presentando. Y finalmente, algo que también resalta es el impacto personal. Aquí Adri comenta que el MOON, o sea, le ayudó a perder el miedo y las interacciones de los debates. Y esto es importante porque no solo es un aprendizaje académico, sino también personal. Siguiendo a Krokal,
La simulación no es algo ficticio, sino termina influyendo en cómo uno se expresa y participa en público. Finalmente, este trabajo nos ha permitido entender a profundidad de cómo el debate Moon puede entenderse como un género discursivo híbrido. O sea, no es un debate tradicional donde se busca ganar o perder, como vuelvo a mencionar, sino una práctica donde se combinan la simulación institucional, la negociación, la construcción de acuerdos. En este espacio del debate Moon, el lenguaje no solo sirve para argumentar, sino también para representar roles, regular la participación y orientar la búsqueda de consensos. Por eso, participar en este tipo de debates es muy importante porque va a permitir desarrollar habilidades como la comunicación, la argumentación, la negociación y la seguridad al expresarse en público. Por eso consideramos que centrarse en este tipo de debate, no centrarse en ganar o perder, sino que el Moon más que todo se focaliza en formar a los participantes en el diálogo y la construcción colectiva dentro de un entorno diplomático simulado. Gracias.